No se escucha. Ahí está. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? No sé si ustedes perciban, pero se puede percibir tristeza en este lugar. Se siente como tristeza. No sé si estés pasando una situación difícil, pues tengo una palabra para ti hoy. Dios tiene algo para ti en este día, así es que qué bueno que estás aquí. Dile al lado, qué bueno que estás aquí. Me le baja un poquitito monitor también, por favor. Qué bueno que estás aquí porque Dios te quiere hablar. ¿Quién quiere que Dios te hable hoy? Yo quiero que Dios me hable y hoy tengo la oportunidad de venir y estar delante de Él y escuchar su voz directamente. Entonces eso es un motivo de alegría. Qué bueno. ¿Quieres dirección? Ven a la palabra de Dios. ¿Necesitas consejo? Aquí está. Aquí está el mejor consejo. Mira, levanta tu Biblia. Levanta tu Biblia. Bueno, tu teléfono, los que traen en el teléfono. Esta es la palabra más poderosa de todos los tiempos. Y tú la tienes en tus manos. Tú cuentas con ella. Este es el consejo de Dios. Esta es la dirección de Dios. Este es el pensamiento de Dios y hoy tú lo tienes. Así es que es un motivo para estar contento, alegre. ¿Quieres consuelo? De aquí viene. ¿Necesitas sanidad? Aquí está. ¿Necesitas libertad? Aquí está. ¿Qué necesitas? Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestra paz, y aquí está todo. Aquí lo tenemos. Este es un testamento que te dejaron. Tienes que leerlo y saber cuáles son las promesas, cuál es la herencia que tienes. Así es que, ¿qué tal si lo estudiamos ahorita? ¿Sí? Los veo como que no están tan... ¿Sí o no? Pues sí queremos, claro que sí. Bueno, muy bien. Quiero hablarles hoy sobre la persistencia en la oración y les quiero repasar varios pasajes. Busquen o aquí Salmo 55, 16. Miren, voy a darles varias citas rápidamente. Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a ver, vamos a leerlo juntos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Miren, las escrituras están llenas, están repletas de exhortaciones a orar, así como esta que vimos. Y a menudo, a la par, vienen promesas donde dices que si tú oras, tú vas a recibir una respuesta. No sé si eso te dé gusto o no. Qué bueno tener un Dios que escucha nuestras oraciones. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Si tú le pides buenas cosas, Él te las va a dar. Es nuestro Dios. Mateo 21, 22. Todo lo que pidieres, vamos a leerlo juntos. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Acompáñame a orar. Señor, hoy queremos exaltarte y adorarte. Queremos darte gracias por tu palabra, porque contamos con ella, porque tenemos tu dirección, porque tu palabra es luz a nuestro caminar. Gracias, Señor, porque no hay por qué perderse si tenemos la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos tu voz que nos habla, nos dirige, nos instruye, nos corrige. Gracias, Señor, porque contamos contigo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Hoy pedimos, Señor, cosas buenas. Pedimos que tu palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto abundante que permanezca y te glorifique. Que hoy seamos transformados y renovados en nuestra mente a causa de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti la alabanza y la gloria. Háblanos, Señor. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Miren, entonces, la Biblia está repleta de promesas en que dice que si tú oras, Él te responde. Sin embargo, hay algo que quiero decirles: no siempre nuestras oraciones son contestadas con la rapidez que nosotros quisiéramos o de acuerdo a nuestras agendas. Como que a veces algo sucede y hay razones que son sabias y que son justas y desconocidas, inexplicables para nosotros, pero por algo Dios retrasa, entre comillas, las respuestas. O sea, Dios envía la respuesta, pero no ha llegado la respuesta que tú quieres ya. Tú dices: Señor, dame paciencia, pero ya. Pues, ¿cómo te van a dar la paciencia? O sea, ¿cómo vas a aprender paciencia? Queremos ya la respuesta en este momento. O sea, sin embargo, Dios nos instruye, nos anima, y ahorita vamos a entrar a los pasajes centrales que quiero que veamos. Dios nos anima a orar con persistencia, o sea, a no desmayar, a orar con pasión, a seguir orando sin perder nuestra fe, sin desmayar. Lucas capítulo 18, y busquen Lucas 18 todos, porque ahí vamos a estar. Vamos a ver parte del 17 ahorita más adelante, y vamos a ver el 18. Vamos a estar en el 18. Lucas 18, ahí comienza con una parábola que ilustra este principio de que cuando tú oras a Dios, Él te responde, que sigas orando. Él te anima a que no desmayes, a que estés orando. Vas por buen camino, sigue orando. Y esta nos habla de una parábola de una mujer que no está dispuesta a renunciar a nada. Una mujer que está dispuesta a seguir en la búsqueda de la justicia, a pesar de que su caso, como vamos a ver, en un juzgado está atrapado. No sé si les ha pasado que tú pones alguna situación, tienes un trámite jurídico y está atorado y no avanza, y de pronto a lo mejor te dice: pues a lo mejor si me das para las copias, avance. O te empieza, o sea, dices: oye, pero no se trata de eso, o sea, es algo justo lo que yo estoy pidiendo. Sí, pero pues la gasolina ha subido, y ¿me entiendes? Y a lo mejor están queriendo que des una mordida o algo para que avance tu caso. Bueno, esta era una mujer que ella no estaba dispuesta a renunciar a la búsqueda de la justicia, pero su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto, con un juez que es deshonesto y que es insensible además. Y encontramos en esta parábola a Jesús hablando a sus discípulos, a su círculo cercano, y vamos al versículo 1, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. A ver, acompáñenme a orar siempre y no desmayar. O sea, a ver, la parábola habla de esto: la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y les platica la parábola: había en una ciudad, que no nos dice cuál ciudad, pero dice en una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces encontramos esta conmovedora historia acerca de un juez injusto y una viuda persistente. Y esta historia es única en Lucas, no la vas a encontrar en otro lado, solamente está en Lucas esta parábola. Pero debemos de ver algo: inmediatamente viene después, o sea, el capítulo 18 viene inmediatamente del capítulo 17, ¿no? Bueno, ¿y de qué está hablando el 17? ¿Por qué me dice esta parábola? Porque va en conexión a lo que estaba diciendo anteriormente. Y en Lucas 17, al final de Lucas 17, encontramos que nos está dando un breve discurso de la segunda venida del Señor. Entonces, esta parábola que nos está hablando en el 18 tiene que ver
con lo que me estaba hablando en el 17, que era un breve discurso sobre la segunda venida. Por ejemplo, en el versículo 30, 17:30 dice, será, describiendo lo que será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando de esta segunda venida de Jesús, y el discurso de Lucas está dominado, lleno, repleto de advertencias, de fatalidad, de desastres repentinos, nos habla, y culmina con una espantosa imagen en el capítulo 37 de muerte y corrupción, porque nos dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y luego más adelante vamos a repasar otra versión, como me dice esto. Donde estuviera el cuerpo, ahí se van a juntar también las águilas. Y nuestra parábola comienza inmediatamente después de esto. ¿Cuál es el asunto de nuestra parábola? ¿Se acuerdan? La necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, inmediatamente después de que me está dando este panorama de fatalidad, cuando venga el Señor, donde va a haber muerte, donde va a haber destrucción y va a haber cosas tremendas, inmediatamente entra el 18 y me habla de la parábola sobre la necesidad. El asunto es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Ahora, no importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si todo el mundo se te viene encima, vemos que este mundo tan distorsionado, que se ha corrompido, que va rumbo a un juicio inminente, va rumbo a la destrucción, va marchando hacia la condenación y hacia el juicio eterno este mundo. Pero los hombres y las mujeres que son justos deben persistir en la oración. Eso es el mensaje que me está dando. Pueden estar seguros de que Dios escuchará y responderá sus oraciones. A ver, ayúdame despertando al de al lado, dile, puedes estar seguro de que Dios va a escuchar y va a responder tus oraciones. Dios va a escuchar y va a responder a su pueblo. Y este es como un estímulo que Jesús está dando a los creyentes. Miren, estamos viviendo en tiempos malos. Estamos viviendo en tiempos donde hay corrupción, donde hay maldad, donde hay sangre inocente derramada, donde hay tantas cosas que no son correctas. Y estamos viendo aumentar esa maldad. Estamos percibiendo que viene un juicio, porque Dios es justo. Y a veces podrás sentirte solo y aislado y dices, oye, cuánta maldad hay a mi alrededor y es una injusticia lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues justo en el capítulo 17, si después ustedes lo pueden leer, menciona que como fue en los días de Noé. ¿Se acuerdan cómo fueron los días de Noé? Versículo, estoy en 17:26. Me dice, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, podrán ustedes repasar la historia. En los días de Noé había mucha corrupción, había maldad, había injusticia, había perdición. Y por eso Dios envió el diluvio, pero rescató dentro de un arca a esta familia de Noé. Pero también me dice como en los días de Lot, versículo 28, 17:28. ¿Qué pasó en los días de Lot? También había esta perversión, esta forma de vivir que era incorrecta, que había degenere, que había sexualidad desenfrenada, fuera de matrimonio, incesto, tantas cosas que había. Y entonces cayó juicio sobre ellos y vino esta lluvia de azufre, ¿no? Y fue destruida esta ciudad de Sodoma y de Gomorra, como en los tiempos de Lot. O sea, en los días de Noé, en los días de Lot, pero dices, y en los días de Héctor, o en los días de, ponle tu nombre, en los días que estamos ahorita viviendo, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación? ¿Qué ves tú? El momento que prendes la televisión, bueno, hace unos días que vimos el inicio de los Juegos Olímpicos, vimos cosas que dices, ¿por qué sale esto? ¿Cómo los niños están teniendo acceso a eso? No sabemos, hoy es la clausura que va a salir, no lo sé.
pero posiblemente pueda seguir esa línea, o tal vez hicieron ya algún cambio al ver toda la gente que se levantó, las voces que se levantaron, pero empiezan a normalizar cosas que no son normales. Vivimos en un mundo caído, tenemos un enemigo que no juega limpio y que quiere hacerte caer y que quiere distorsionar las cosas. En otras palabras, al decir como en los días de Noé, como en los días de Lot, en otras palabras, esta historia tiene una aplicación particular a nuestros tiempos. Los días son malos, la necesidad es crítica, nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas, persistentes, no debemos de desmayar. Y hoy quiero hablarles brevemente de 4 puntos en este mensaje de hoy. 4 puntos. El primero, quiero hablarles sobre el juez. ¿Quién es este juez que menciona esta historia de la parábola? Número 1, el juez. Miren, hay un escenario descrito en esta parábola donde puede ser muy familiar este escenario para cualquier persona en el Israel antiguo. Ellos podían entender bien y de hecho ahí dice que fue en una ciudad, dice la parábola, dice fue en una ciudad, no nos dice qué ciudad, pero podía ser cualquier ciudad de ese tiempo, y lo hubiera entendido perfectamente porque en ese tiempo no era necesario hacer mucha investigación para entender lo que significaba un juez de ese tiempo. Al mismo tiempo, saber lo que significaba una viuda de ese tiempo. ¿Cómo era la situación? Cualquier persona lo hubiera entendido de cualquier ciudad. Los jueces eran corruptos, eran personajes conocidos por toda la cultura de esa época, y la justicia a menudo era difícil de conseguir. No había justicia. La justicia la tenían tal vez los ricos, tal vez los poderosos. Cierta gente la tenía, al que le convenía, al que tenía el sartén por el mango, pero si tú eres como la viuda, no podías esperar justicia, como en este caso lo vemos. Y miren, les platico un poquito. El más alto tribunal religioso en Israel era el Gran Sanedrín. ¿Sí han escuchado esta palabra? El Gran Sanedrín. Este constaba de 71 jueces. Todos ellos eran líderes religiosos considerados expertos tanto en las leyes como en la tradición oral. Ellos eran expertos, eran los encargados de impartir la justicia, el Gran Sanedrín. Su poder, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento, era un poder opresivo, era a menudo injusto, y por supuesto el Gran Sanedrín fue el que llevó a cabo la conspiración contra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que fue un juicio manipulado, un juicio injusto. El justo murió por los pecadores. ¿Cómo Jesús iba a morir si él no había pecado, no tenía culpa? Pero fue señalado y manipularon las cosas y finalmente lo llevaron a la muerte. El justo murió con los pecadores, crucificado junto a 2 personas que tal vez ellos sí merecían un castigo, pero Jesús no. Sin embargo, Jesús llevó nuestras iniquidades, nuestros dolores a la cruz. Sabemos que había un propósito de Dios dentro de todo esto, pero este Gran Sanedrín fue el encargado. Estos 71 jueces, todos líderes religiosos, expertos en la ley y en la tradición oral, ellos fueron los encargados de esta conspiración. Pero había otro nivel de tribunales religiosos bajo el Gran Sanedrín. Cada una de las ciudades más grandes de Israel tenía sus respectivos tribunales, que los llamaban el Sanedrín menor. Entonces, cada ciudad ciudades importantes tenían no solo el Gran Sanedrín, sino el Sanedrín menor, que constaba de 23 jueces en cada ciudad. Y al igual que los principales gobernantes de Jerusalén, ellos estaban fuertemente influenciados tanto por la doctrina de los fariseos como por las normas que tenían los saduceos. Entonces, estos 2 grupos tenían influencia sobre estos jueces, estos tribunales que había en las ciudades, y sus resoluciones eran superficiales y eran basadas en las tradiciones humanas, y hacían juicios severos y apresurados y alimentados por los estatutos que tenían los hebreos,
y eran influenciados y ellos los manejaban como ellos querían a su conveniencia. Tenían regulaciones erróneas, tenían interpretaciones rebuscadas y movían las cosas. Un ejemplo clásico podríamos pensar aquí es como las restricciones excesivas ceremoniales de los sábados. ¿Se acuerdan cuando iban contra Jesús y decían, ¿por qué sanaste a uno en sábado? Si es día de reposo. Y Jesús dijo, oye, si tú tienes un animal que se cae en una zanja, ¿no lo vas a ir a sacar? Entonces, ponían reglas que ni ellos mismos cumplían. Era este Sanedrín menor, pero había, y bueno, entendemos que eran jueces notablemente corruptos, pero había otro nivel más abajo de estos jueces, que eran magistrados locales, jueces locales, autoridades municipales, que ellos juzgaban los casos penales y atendían los intereses del César. Entonces querían quedar bien con alguien que tenía una autoridad suprema para ellos, y eran lo peor de lo peor, porque estos ya no eran tan estudiados como los otros. O sea, ya es un tercer nivel, pero ya estaba muy degradado. Eran nombramientos que hacían los romanos para que les manejaran ciertas situaciones y les tuvieran cierto control. Tenían grandes sueldos de los tesoros del templo, a pesar de que eran gentiles. Generalmente eran gentiles, es decir, no eran ni siquiera judíos, pero el templo tenía que sacar de sus tesoros para pagarles a estos que iban en contra de ellos mismos. Eran incrédulos, y los judíos por lo general los veían con mucho desprecio, como veían a los publicanos. Recuerdan, los publicanos eran aquellos que eran judíos, pero que trabajaban para Roma y cobraban los impuestos para Roma, gente de su mismo pueblo. Entonces, pues estos eran igual de aborrecidos. Había un título oficial que tenían, que era jueces prohibidores. O sea, ese era su título oficial, jueces prohibidores. Pero en arameo, el simple hecho de hacer un juego, de cambiar una letra, esta frase jueces prohibidores se convertía, al cambiar una letra, en jueces ladrones. Entonces, como que hasta era, yo creo que hasta medio chusco el hacer el cambio cuando hablaban de ellos. Y la descripción de este juez en la parábola era uno de estos, seguramente. Era de ellos, de estos jueces ladrones. Era uno de los nombramientos de los romanos, y seguramente, sin duda, porque en la parábola nos dice que este juez ni temía a Dios, ni tenía respeto del hombre. En el versículo 2, ahí en Lucas 18:2. Era alguien que no mostraba ninguna reverencia hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su ley. No le importaba. A alguien que era completamente indiferente a las necesidades de las personas, aun y que fueran causas justas. No juzgaba con justicia, no le importaba. Se habían convertido en jueces porque amaban un estatus o querían recibir dinero. No era porque amaran la justicia que eran jueces. Ahora, este hombre en especial reconoció de su propia boca, sin rodeo, él reconocía, ni temo a Dios ni respeto a hombre. ¿Qué juez puede ser ese que no tiene temor de Dios y que no tiene respeto de ningún hombre? Versículo 4, estoy ahí. En su propia confesión, abiertamente él estaba desafiando los dos mandamientos más importantes que encontramos en la ley. ¿Se acuerdan cuáles son? Mateo 22:37, el primer mandamiento era: amarás a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, pero este hombre no tenía temor de Dios, rompía ese mandamiento. Pero el siguiente mandamiento es el que viene ahí en los versículos que continúan. Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues este no amaba, no tenía amor al prójimo. Y dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si cumplía estos dos mandamientos, hubiera sido un buen juez, pero no los cumplía. Al contrario, él mismo reconocía: ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre. Jesús, en la parábola, cuando se refiere, en el versículo 6, cuando se refiere a este juez, él dice: es un juez injusto.
Jesús lo está calificando como un juez injusto, un juez que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo. Se supone que un juez debe impartir justicia de acuerdo con la ley de Dios, pero a este hombre no le importaba si había necesidades en las personas, no tenía vergüenza. En resumen, este juez no tenía decencia, la decencia básica, no tenía nobleza, o sea, el afecto natural no lo tenía, no le importaba ni Dios ni la gente. Pero sin embargo, dentro de esta parábola, aunque nos está dando un panorama negativo con este juez, nos enseña algo positivo el Señor. Esto es como hay una parábola del juez injusto, del mayordomo injusto, que también nos habla algo malo de este mayordomo injusto, pero nos presenta una buena enseñanza positiva que vamos a aprender ahorita más adelante. La segunda cosa que quiero que veamos, número 2, es que la mujer, o sea, el segundo personaje que tenemos es la viuda. Son los únicos dos personajes, pero hay un dilema con esta mujer. ¿Cuál es la situación de esta mujer? Es el único otro personaje de esta parábola, el juez y la viuda, una viuda pobre, que es víctima de alguna injusticia, de alguna opresión, y ella lo único que busca es tener un resarcimiento, que se haga justicia, que los tribunales cumplan su función para que ella se le trate con justicia. A alguien la había defraudado y al parecer estaba sola y desamparada. En esa cultura los tribunales pertenecían exclusivamente a los hombres. Si ella hubiera tenido un hombre a su lado, ella no hubiera tenido que haber ido al tribunal. Alguien hubiera ido por ella, alguien lo hubiera representado. Pero esta mujer obviamente no tenía marido, era viuda, había muerto ya su marido, pero tampoco tenía ni siquiera un hermano, o sea, no había alguien cercano a ella. No había un cuñado, ni padre, ni hijo, ni primo, ni sobrino, ni algún pariente masculino que pudiera irla a apoyar y ayudar, aunque fuera lejano. Ni siquiera tenía un vecino lejano o cercano, pues, que pudiera defender su caso. Así es que ella representa a los que son extremadamente pobres, que están impotentes, que están indefensos, que están carentes, que están en una humillación fuerte, que son desconocidos, que están sin amor, que están sin cuidado, aquellos que están desesperados, y posiblemente te está representando a ti como a mí. Esa es esta mujer. Y Jesús desarrolla esta ilustración de la viuda porque según la ley, su caso debería haber sido muy claro, debería haber sido tratado, porque el juez era su responsabilidad cuidar por personas como ella, por motivos de piedad simplemente. La ley de Moisés, y vamos a ver algunos pasajes, la ley de Moisés explícitamente habla de este aspecto, y Dios mismo ordenó, Éxodo 22:22, vean lo que nos dice Éxodo 22:22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Wow, está fuerte esto, ¿no? Dios está respaldando a la viuda. Isaías 1:17 respalda esto porque dice, aprended a hacer el bien. Isaías, ahí está 1:17, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Y luego, ¿qué dice? Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y la ley estaba llena de disposiciones especiales en favor de las viudas. Deuteronomio 24:17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Las viudas debían ser atendidas y las autoridades legales tenían la responsabilidad, tenían el deber en particular de satisfacer esas necesidades de ellas. Y al parecer esta mujer tenía un caso bien documentado y ella iba al juicio y ella estaba suplicando justicia,
no un trato especial. O sea, ella tenía su caso respaldado y dice, yo exijo justicia, no quiero que me trates de manera especial, no, exijo justicia. Pero esa justicia pareciera que le era inalcanzable. Y cuando ella iba, donde dice en Lucas 18:3, y les leo la Biblia de las Américas, dice, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente. O sea, esa era la manera en que ella iba constantemente, y era un cuchillito de palo. Hasta en la sopa la veía el juez, o sea, ya soñaba con esta viuda. Él volvía una y otra vez reclamando, hazme justicia de mi adversario. Literalmente le estaba diciendo, defiéndeme. Una tras otra, constantemente ella estaba ahí detrás del juez. Pero la respuesta del juez a la mujer fue increíblemente fría. O sea, él fue seco y no le hacía caso. No, él se negó a atenderla, desestimó su caso sin ninguna consideración, como lo vemos en el versículo 4, Lucas 18. Con falta de absoluta preocupación y comprensión y compasión de este juez, sin consideración, él simplemente le hizo un lado como si fuera un mosquito que te está molestando y quítate ya, o sea, le das un periodicazo, hazte un lado. Así estaba él. Sin embargo, entramos al punto número 3. Llega un cambio, llega el cambio. Cuando todo cambió, nos dice que la situación de ella y el trato que le estaba teniendo el juez, por algún tiempo, como dice el versículo 4, fue así. Pero de repente el juez tuvo un cambio repentino, un cambio de corazón. Y no porque se hubiera arrepentido de su maldad, sino porque dijo, esta ya no la aguanto. O sea, ya, esta salió más tóxica que la más tóxica de todos. O sea, ya me la quiero quitar de encima. Por cuanto me es muy molesta, le voy a hacer caso para así callarla ya. Tuvo un cambio en favor, o sea, no es que hubiera admitido una causa justa en favor de la viuda, sino se cansó de escuchar sus súplicas. Y miren, tal como en el hijo pródigo, que también lo encontramos en Lucas 15, pero en el versículo 17, el hijo pródigo, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Este hijo pródigo se fue de su casa a un lugar apartado, pero llegó un momento en que tocó fondo. Y dice la Biblia, ahí en el versículo 17, Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, o sea, como él empezó, es una forma como de estar reflexionando, de estar hablándote tú a ti mismo. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero él empezó a repetir unas palabras y empezó a razonar y dijo, voy a regresar a la casa de mi papá. Un caso similar lo encontramos en Lucas 16, versículo 3, con el mayordomo infiel que les mencionaba hace rato. Cuando él se dio cuenta de que su vida iba a ser un desastre, ¿qué pasó? Lucas 16, 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y entonces él audazmente hizo un trato ahí. Pero tanto el hijo pródigo como el mayordomo infiel, llegó el momento en que se hablaron, o sea, dijeron, oye, ¿qué estoy haciendo? Bueno, lo mismo le pasa en Lucas 18, versículo 4, con el juez injusto. Él hablaba para consigo mismo. Dice, por algún tiempo él no quiso atender a la viuda. Pero después dijo para sí, o sea, llegó el momento en que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Él sabía que era un miserable, él lo admite,
pero la viuda lo estaba irritando, o sea, como que dijo, ya está aquí. Él podía silenciarla fácilmente con tan solo concederle la petición que ella le estaba pidiendo. Yo sé que así me la voy a quitar de encima, le voy a hacer caso. Y él decidió hacer eso, solo para que ella ya no siguiera viniendo una y otra vez. El juez pensaba, ella va a seguir viniendo para siempre y me agotará la paciencia. Y estas peticiones repetidas de esta mujer se convirtieron como en un garrote verbal que estaba sobre del juez, y que ya quítate de aquí. Y ella se convirtió en alguien problemática para él. Fue un dolor de cabeza para este hombre. Así es que este poderoso juez inconmovible fue derrotado por una pobre viuda. ¿Por qué? Porque fue persistente. Por eso tú y yo debemos de orar sin desmayar, ser persistentes. Él todavía no tenía ningún respeto de Dios o del hombre, pero él estaba en busca de sus propios intereses. Él tenía que deshacerse de ella y finalmente falló a su favor. Ahora, ¿cuál es, número 4, por último, cuál es el significado de todo esto que estamos viendo? Tiene un significado y vamos a sacarle, a ver, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, como ya vimos, el asunto de la parábola es la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí al principio en los versículos primeros? La necesidad de orar siempre y no desmayar, pero el aspecto que Jesús recalca acerca de es una manera particular de orar. ¿Cómo debes de orar? Sin desmayar, persistentemente. Así es como tienes que hacerlo. Ahora, para entender el significado tenemos que ver el contexto de esa parábola. ¿Se acuerdan del versículo 17 que les empecé mencionando? El capítulo 17 y el 18, o sea, algún editor fue el que le puso los capítulos. Originalmente no existían esos capítulos. Entonces está ligado lo que nos está diciendo, lo que conocemos como el capítulo 17, como el capítulo 18. Entonces, esta parábola es una postdata al discurso profético al final de Lucas 17, que el tema del pasaje del 17 es el juicio horrible, como dice, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Versículo 30 dice, así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será. Cristo vendrá de nuevo, vendrá con fuerza. Su aparición va a crear muerte y devastación. O sea, para tener una advertencia sobre lo que va a suceder. Vemos gente burlándose de Jesús, pero esa gente finalmente va a tener que reconocer que Jesús es Señor. Tú y yo lo podemos hacer hoy voluntariamente, pero va a haber gente que será obligada, tarde o temprano, a doblar sus rodillas ante Jesús y reconocer, confesar con su boca, tú eres el Señor. Pero va a ser posiblemente demasiado tarde para muchos. Apocalipsis 19, versículo 15, nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y esto nos habla de esta guerra final, de esta gran batalla, algunos la llaman Armagedón, y Cristo va a destruir a todos sus enemigos. O sea, algunos creen que se están saliendo con la suya, pero no será así. Al final de la historia Jesús va a reinar. Jesús va a ser exaltado. Apocalipsis 19, 21, bueno, les leo la parte final de Apocalipsis 19, 21, dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, imagínate esta devastación. Y esto me hace ver, o sea, cuando hay muerte, vienen estas aves, la carroña, ¿no? Vienen a buscar estas aves carroñeras. Y si vemos
¿Se acuerdan que leímos Lucas 17:37? Les dije, después voy a mencionar esto, donde dice, donde estuviera el cuerpo, ¿se acuerdan? Donde estuviera el cuerpo, ¿qué dice? Ahí se juntarán también las águilas. La Nueva Versión Internacional de ese versículo me dice, ¿dónde, Señor? Preguntaron, y me explica aquí, donde está el cadáver, ahí se reunirán los buitres, respondió él. Y me ayuda más a entender esta versión que un buitre, aunque un águila es un animal carroñero, se come a las chivas y a los tigres. Bueno, no, ya no me voy a meter en broncas, esa es otra doctrina. Bueno, le voy a la América pues, para que me entiendan. Bueno, aquí ya regrésese que a esto ya. Para que entiendas, dice, se reunirán los buitres donde está el cadáver. Va a haber muerte, va a haber devastación, va a haber putrefacción, pero ahí es donde se van a juntar estos buitres. Y la parábola del juez injusto sigue inmediatamente de esa historia que me está platicando, donde va a haber muerte, donde se van a juntar estas aves con el cadáver. El comienzo de un nuevo capítulo no significa ningún cambio de escenario, ni un cambio de grupo de personas, no, es lo mismo. El aspecto que Jesús está mostrando es que mientras sus discípulos esperan su retorno, sobre todo cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración. Y si tú eres un discípulo de Cristo, Él quiere que tú te mantengas en oración, sin desmayar. Y más cuando estamos viendo toda la maldad y todo lo que nos rodea y toda esta devastación, tantas situaciones amorales, tanta depravación. Cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y que no desmayen. Y entonces te está animando a orar, que el Señor venga, orar por la fortaleza para perseverar hasta el día final. Señor, ayúdame a mantenerme fiel y firme pegado a ti, que nada me separe de ti. Lucas 21:36 nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tienes que orar, tienes que estar velando. Jesús puede venir en cualquier momento, no sabemos cuándo. De hecho, en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nadie sabe el día ni la hora, no lo sabemos. Segunda de Pedro 3:8 nos dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, tal vez falte un día para que venga, pero son como 1000 años. Tal vez falten 1000 años, pero es como un día. ¿Cuándo va a venir? No lo sé, nadie lo sabe. Por eso tengo que estar listo, esperándolo, orando, diciendo, Señor, quiero estar preparado para esa venida, porque Él va a venir. Yo estaba haciendo memoria en agosto, o sea, un mes como este, agosto, pero de 1982, yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Cumplo 42 años en este mes de conocer a Cristo. Y dices, ¿son muchos 42 o son poquitos? ¿Son muchos o son poquitos? Pues depende cómo lo veas. Pero desde el primer día yo estoy esperando tener un encuentro con el Señor Jesús cuando Él venga por mí. Algunos dicen, son muchísimos. Otros dicen, no, pues no es nada. Yo estoy esperando al Señor desde ese día.
yo quiero encontrarme con Él y quiero estar listo, quiero estar preparado, quiero estar sirviéndole, quiero estar con mi lámpara llena, quiero estar lleno del Espíritu Santo, quiero estar listo porque va a venir. Él prometió venir, cuando yo no lo sé, pero yo sigo esperando su segunda venida. Y Jesús mismo nos enseñó a orar: Señor, venga tu reino, venga tu reino. Así vamos a orar: Señor, venga tu reino, como dice en Lucas 11:2. Y esta parábola nos anima a orar sin cesar y no desmayar. Ahora, por supuesto que Dios no puede compararse con este juez injusto, porque Dios sí es justo. Nosotros tenemos un Dios distinto. Él sí es bueno, Él sí es compasivo, Él sí atiende a tu oración. Si un magistrado tan depravado y perverso como el que vimos aquí en esta parábola, finalmente, por la pura perseverancia de esta mujer, pudo cambiar su actitud y le hizo justicia a esta viuda, que a él no le importaba, que a él ni siquiera tenía en cuenta a Dios, no le importaba a Dios, no temía a Dios. Imagínate Dios contigo. De hecho, Lucas 18:7, que terminamos ahí leyendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso no crees que va a hacer justicia a ti si tú eres escogido de Dios? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? A ver, vamos a leerlo. Y acaso, pónganse de pie, vamos a leer, y voy a invitar a los músicos que me acompañen. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. O sea, a lo mejor se te haga muy largo. Ahí dice: pronto les hará justicia. Y cuando venga el Hijo del Hombre y pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Señor, yo quiero que halles fe en mí, yo quiero estar creyendo en ti, yo quiero estar confiando en ti, yo quiero estar depositando mi total confianza en ti. La viuda de esta parábola representa a todos los verdaderos cristianos, a los elegidos. En cierto sentido, estamos desamparados, estamos totalmente a merced de un juez injusto, no como en esta parábola. Sin embargo, nuestro juez celestial, Él sí es justo, no es como el juez de la parábola. Job 8, versículo 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? Ese es nuestro juez. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? No, la respuesta es no. Él no se va a corromper como este juez injusto. Dice Génesis 18:25, al final de Génesis 18:25: el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Salmo 98, versículo 9: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Miren, es imposible vivir la vida cristiana a menos que tengas en mente que hay una segunda venida. Porque si no, todo está perdido. ¿Qué caso tiene? Dices, tanta corrupción a mi alrededor, tanta pudrición. Sí, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él va a venir por mí. Yo sé que Él es juez justo, recto, y Él es bueno y Él es mi Padre. Cuando tú tienes la perspectiva de la segunda venida, tú puedes seguir adelante. ¿Eso te anima? Dices, pues sí, no le hace, o sea, hay problemas aquí, pero el Señor va a venir. El Señor va a venir. Él me prometió que va a venir por mí. Y conocer el final de la historia, esto te da tranquilidad, te da confianza. Primera de Corintios 15:58, palabras de Pablo. Vean la perspectiva de Pablo. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice? A ver, léeselo al de al lado, dilo fuerte. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo eso que estás haciendo vale la pena. El que ores por tu vecino, el que seas misericordioso, el que perdones, todo eso vale la pena, no es en vano.
el que estés trabajando en la obra de Dios, el que estés compartiendo las buenas nuevas, vale la pena. Lucas 18:8 es lo que Jesús nos pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Hay alguien que diga, sí, yo tengo fe en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pues vamos a orar. Estamos orando, debemos de estar orando constantemente sin desmayar por su retorno. Sabemos que Él viene en cualquier momento. Si viniera en este momento, ¿cómo te encontraría a ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tu relación con Dios está bien? ¿Estás alimentándote? ¿O estás raquítico espiritualmente? Porque esto es alimento. ¿Lees la palabra de Dios o esto es un adorno en tu casa nada más? ¿Consideras esto que te levantas y dices tengo hambre? Te levantas y quieres un café o un pan o ¿qué quieres? ¿Unos tacos de barbacoa? ¿Zacahuil? ¿Qué quieres? Te levantas queriendo. Te levantas diciendo quiero alimentarme de la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el manjar que tiene Dios para mí en este día? ¿Qué será lo que me vas a hablar hoy, Señor? Ya quiero encontrarme contigo. Ya quiero ese momento especial junto a ti, donde tú me hablas, donde tú me visitas, donde tú me tocas, donde puedo hablar contigo, donde siento tu cariño, tu amor, tu dirección. Y puedo seguir adelante porque yo sé que tú vendrás, porque tú cumples tus promesas. Fíjense, fuerte palabra, 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Esto es como una condenación, como algo, se ha separado. El Señor viene. Y esa frase, el Señor viene, es la palabra Maranata. Si hemos escuchado la palabra Maranata. El Señor viene, Maranata. Y Maranata es una palabra aramea que quiere decir, bueno, tiene dos sentidos. El Señor viene, o también estás diciendo ven Señor. Maranata, ven Señor. Y la iglesia primitiva, cuando estuvo pasando de tribulación y dificultades y problemas y persecución, los romanos, llegó un momento en que les exigían que nombraran a César como su Dios y le dijeran Señor. Pero ellos decían, es que ese no puede ser mi Señor es el que está en los cielos, es el Creador, ese es mi Señor. Y entonces empezó a haber persecución y los mataban. Y ellos estaban dispuestos a entregar su vida en vez de doblegarse a otros dioses hechos por los hombres o un Dios hombre, o un Dios como este César, que era un hombre nada más, no era Dios. Y un saludo típico que tenían entre los del pueblo de Dios cuando se veían, Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Paz. Se veían, Asa, Shalom. Alejandro, Shalom. Marifer, Shalom. Así se veían. Pero empezó a cambiarse esta palabra de Shalom cuando decían, hey, Shalom. Decían Maranata. Asael, Maranata, Maranata, Maranata. Y es la forma que se saludaban, porque estaban diciendo, Señor, ven, ven pronto, Señor, yo estoy esperando tu venida. El Señor viene. Y era una forma que se motivaban. Sí, las cosas están de la patada, pero el Señor viene. Pero Maranata, dile al de al lado, Maranata, Maranata. El Señor viene. Dile Shalom también si quieres, paz. Maranata, el Señor viene, el Señor viene. Los que amamos a Cristo, esperamos su venida. No debemos de perder el ánimo. Termino con Santiago 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Maranata, Maranata. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo.
Señor, esperamos tu venida. Queremos estar listos, preparados para ese encuentro contigo cuando seamos arrebatados a las nubes. Pero hoy queremos estar caminando contigo sabiendo que tú cumples tus promesas y que tú vienes pronto. Y hoy te decimos Maranata, 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 Maranata. Ven, oh Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia, que es la esposa, esperamos tu venida y te decimos ven, 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 oh Cristo, ven. Maranata, 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 Maranata. Repite conmigo: Señor Jesús, yo quiero estar listo, preparado. Sé mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Lléname de tu Espíritu Santo. Espero tu venida, que es pronto. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. Amén.